El gobierno central recae en una casta dirigente, ligada al sacerdocio y a la milicia, generándose así un gobierno teocrático militar de tipo despótico y dinástico. Pues bien, esta teocracia militar depositó el poder en un solo hombre, el cual se separa totalmente del resto de la comunidad y adquiere rango de divino, considerándosele como un hombre Dios. De ahí su gobierno de tipo despótico y personal, pues todo cuanto había que decidir tenía que ser sancionado por el déspota o faraón, dueño y señor del destino de su pueblo y de todo lo material que contenía su imperio. Y son estas condiciones tiránicas, disfrazadas de paternalismo, las que propiciarán el surgimiento de un incipiente esclavismo que llegará a consolidarse en su máxima expresión en la antigüedad clásica. Es importante explicar aquí la diferencia que existe entre una monarquía y una dinastía. En la monarquía, el poder pasa del rey al primer hijo varón. En cambio, en la dinastía, donde la pureza de la sangre es esencial, por ser considerados los dirigentes de origen divino, el poder pasa del dirigente político, llámese tlatoani, sultán, el inca o faraón, al primer hijo varón, pero de la hermana mayor, o sea, el sobrino varón mayor será el que tome el poder. El deseo de conservar la pureza de la sangre llegó en el antiguo Egipto al punto en que se realizarán matrimonios entre padres e hijos o entre hermanos, siendo el incesto una práctica normal y aceptada. Era el faraón el que repartía la tierra entre todos los campesinos, al igual que los instrumentos de trabajo, validándose así la propiedad comunal, dando como resultado el que no hubiera nadie carente de medios de producción. Sin embargo, no existe dentro del pueblo poder de decisión en cuanto a qué productos cultivar o para poder cambiar de profesión, pues todo está dirigido desde el centro, lo que hizo que se caracterizaran estas sociedades por una muy escasa movilidad social, redundando en una gran estabilidad, que le permitió a este modo de producción perdurar en el tiempo por miles de años. En cuanto a las comunidades dominadas militarmente por el gobierno central, estas quedan subordinadas a través de tributos. Y es en la existencia del tributo donde se refleja claramente la explotación del hombre por el hombre, pues incluso quedan sometidos a tributación las propias castas inferiores de la aldea dominante. El tributo podía ser pagado en especie, con productos agropecuarios o con diversas artesanías, o podía ser pagado en moneda, entendiendo que no siempre ni en todas partes estas fueron de metal precioso, sino que también se utilizaron objetos considerados valiosos, como por ejemplo el cacao y las plumas de quetzal, además del polvo de oro en el caso de las civilizaciones mesoamericanas. Otra forma de tributación era el pago con trabajo. Esto es, se solicitaba al pueblo que trabajara las tierras de carácter público, cuyo beneficio se utilizaba para el sustento del ejército o de los templos, o también se les requería a las comunidades dominadas el envío de personas a la capital de los imperios para ser utilizadas como mano de obra en la edificación de obras suntuarias o para ser sacrificados a los dioses. Este doble destino también lo sufrían los derrotados en las guerras. Como ejemplo de obras suntuarias tenemos, en México, Cabeza Olmeca, en Egipto, el Templo de Luxor, el Valle de los Reyes y la Esfinge, al igual que la ciudad de Angkor en Indonesia.
Si queremos entender a este tipo de civilizaciones, es muy importante comprender el papel sustantivo que adoptó la religión dentro de estas sociedades. Su pensamiento religioso se hizo cada vez más profundo y abstracto ante la necesidad de explicarse el origen de la vida y de su entorno. Ante los interrogantes filosóficos inherentes al ser humano, tales como ¿de dónde vengo? ¿Para qué? ¿Cómo se creó el mundo? Y sobre todo, ¿qué pasa cuando uno muere? ¿Cómo alcanzar la vida eterna? Surge toda una intrincada e interesante cosmogonía que dará como resultado una pléyade de mitos y leyendas. Con el tiempo, se consolidarán en una religión de tipo politeísta, que será la base para la organización política, económica e ideológica de la sociedad y que terminará por generar la visión filosófica de estos pueblos. En este intento por sistematizar las representaciones sobre el mundo de una manera acorde con sus necesidades sociales, proliferan especialmente los dioses vinculados con la actividad económica principal, ya sea la agricultura o la guerra. Como ejemplo de esto tenemos a Isis y Osiris en Egipto, representando a la luna y al sol respectivamente, a Huitzilopochtli y a Quetzalcóatl entre los aztecas, representando a la guerra el primero y a la agricultura y a la sabiduría el segundo, y a Brahma, Vishnu y Shiva en la India, representando la creación y conservación de la vida. Por otra parte, muy ligadas a la religión se encuentran la ciencia y el arte. Del lado de la ciencia, destacaron en astronomía, medicina, odontología, matemáticas, arquitectura e ingeniería, especialmente en la hidráulica, tan necesaria para la creación de diques, canales, acueductos y acequias, básicos para la agricultura. Debemos anotar como una de las más importantes aportaciones de estos pueblos para el desarrollo de la humanidad, la invención de la escritura, de los números, el concepto del cero y la calendarización del tiempo. Desarrollaron también un alto nivel tecnológico en el manejo de los diferentes oficios. Los orfebres, herreros, ebanistas, canteros, ceramistas y tejedores de tapices y telas de distintas calidades y para diversos usos. Entre los diferentes telares utilizados para tal fin se encuentra el telar de cintura, usado por las antiguas civilizaciones mesoamericanas y el cual hoy en día se sigue utilizando por algunos de nuestros artesanos. En cuanto al arte, podemos observar una gran gama de esculturas, algunas de proporciones colosales, al igual que un sinfín de estatuillas de deidades, personas y animales para uso ritual y suntuario. Destaca también su gusto por la música, la danza y la pintura. Los murales que cubren los templos hablan sobradamente del grado de madurez estética alcanzado por estos pueblos. Y para finalizar, señalaremos que el esplendor cultural también abarcó el ámbito literario y filosófico. Ejemplo de ello son el Popol Vuh y el Chilam Balam de los mayas, el Ramayana y el Mahabharata de los hindúes, y la epopeya de Gilgamesh, redactada hace más de 4000 años en tablillas de arcilla en Babilonia. Consideradas todas ellas como obras maestras de la filosofía y de la literatura universal.